Cuando se convirtió en la cabeza visible del clan Franco, una vez quedó en primera línea del organigrama, Carmen nunca quiso ser la portavoz de la familia. En realidad, lo que pretendió fue que su perfil fuera lo más invisible posible dado su histórico de vida. Poco a poco lo fue consiguiendo hasta llegar a estos últimos años donde sus apariciones públicas se centraban en el rastrillo de Nuevo Futuro y sus paseos por la granja, donde jugaba a las cartas con su amiga de siempre, Elena Bermúdez de Castro. No le gustaba perder y quizá era de los pocos momentos donde mostraba cierto mal humor. Según los que la trataron era una mujer muy educada y poco autoritaria. No heredó esos genes de sus padres, pero sí algunos de sus nietos, decían. No hacía declaraciones, ni se prestaba a los reportajes de los que tan asidua es su hija Carmencita. Ni tan siquiera quiso que la celebración de sus 90 años tuviera una vertiente pública. Esta fiesta la organizó su nieto Luis Alfonso y su mujer, Margarita Vargas, en su chalet de la finca y acudieron todos los miembros de la saga incluidos los nietos y bisnietos. Los hijos y ella misma sabían que ya quedaba poco, aunque aún tuvo otro cumpleaños. No acudía a las fiestas donde se requería su presencia, ni a los homenajes que organizaban firmas comerciales y asociaciones como reclamo para que asistiera. Cuanto menos se hablara de ella y de su familia mejor. Esto no fue posible porque sus hijos siempre dieron titulares. Desde Francis Franco y sus líos judiciales a Carmen Martínez Bordiú con amores de ida y vuelta, matrimonios estacionales y pasiones de última hora. O este último año el divorcio de Cristóbal y José Toledo. Aunque algunos de sus hijos y nietos son muy mediáticos, otros se han mantenido apartados de este ámbito. Carmen, o Nenuca como la llamaban desde pequeña, fue una mujer discreta que no se metía en la vida de sus hijos. A lo más que llegaba era a dar su apoyo o brindar su casa de la calle Hermanos Becker como refugio. Lo hizo con Luis Alfonso cuando murió su padre, el duque de Cádiz, también con Carmen cuando se separó de Jean-Marie Roussy, y ahora con el nieto Daniel Martínez Bordiú Toledo. Nunca he querido organizar la existencia de nadie y menos la de mis hijos, decía cuando se le preguntaba por alguna cuestión relacionada con su peculiar descendencia. Todo lo contrario de lo que fue su niñez, juventud y matrimonio. Llegó a El Pardo cuando tenía 13 años y durante décadas creyó que su padre, además de jefe de todos los ejércitos, era un hombre inmortal. Creció a la sombra de la Guardia Mora, de una institutriz francesa y una teresiana. Siempre custodiada y anulada por su madre primero y su marido después. No fue al colegio, no pudo elegir a sus amigas cuando era pequeña y tuvo una adolescencia donde nadie le explicaba los cambios físicos ni emocionales que sufren las jóvenes. Estableció su relación con el mundo exterior a través del nodo informativo oficial, donde ella y más adelante sus hijos eran los protagonistas. Todo lo tuve que aprender sola, le decía a Nieves Herrero en esas conversaciones que han servido para que la periodista escribiera este testamento literario donde hay claves que se desconocían de su vida. Uno de los momentos más difíciles para ella fue el atentado al Hotel Corona de Aragón donde se encontraba con su familia con motivo de la jura de bandera de su hijo Cristóbal. Pudimos morir todos quemados, contaba muchos años después al preguntarle algunas de las anécdotas más complicadas fuera del ámbito familiar como fue la muerte de su nieto Francisco. Desde el día del atentado Carmen llevaba siempre en su bolso una escala, como las de los escaladores, como talismán. Por si acaso, comentaba a sus amistades. Su combinación genealógica era muy complicada. Hija del general que durante 40 años mantuvo a los ciudadanos firmes y sin democracia, de Carmen Polo, autoritaria, dominante y organizadora de la vida de Nenuca, que tuvo poco margen para elegir su futuro, incluido su marido. Se casó enamorada del marqués de Villaverde, pero sufrió mucho por sus infidelidades. Su madre le enseñó a no demostrar sus debilidades y tristezas. Oficialmente fueron una pareja feliz con 6 hijos hasta que Cristóbal Martínez Bordiú murió en 1998. Una vez cubierto el luto, Carmen Franco cambió de vida y se dedicó a viajar con sus amigas unas veces y con su hija Carmen otras por medio mundo. Es lo que más me puede gustar,
contaba cuando los periodistas la preguntábamos por ese espíritu viajero. Quizás solo era una manera de huir de un pasado con más sombras que luces en el plano íntimo y familiar y que últimamente había vuelto a revivir. Este verano fue el primero que no acudió al Pazo de Meirás, su refugio. El municipio de Sada la declaró persona non grata y desde ese día decidió que nunca más pisaría ese lugar. Y así fue. Este asunto más la decisión de asociaciones y partidos políticos de trasladar los restos de su padre Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos fueron dos noticias que la afectaron profundamente. Según contaban los que la han tratado estos últimos tiempos, Carmen estaba muy cansada y con pocas ganas de luchar. Lo hizo cuando le detectaron el primer cáncer, pero ahora ya no tenía fuerzas. Carmen Franco Polo para la biografía oficial, Nenuca para los íntimos y Abu para los nietos tuvo una vida aparentemente fácil en un mundo donde su apellido era detestado y querido con la misma intensidad. De joven estaba enamorada de la Costa del Sol. Nenuca, y ahí la llamaban de jovencita, nunca olvidó Marbella. La marquesa de Villaverde abandonó su disciplina mitad palaciega mitad cuartelera cuando inició su periplo vital en la Ciudad del Sol. Como ella misma decía, fue un balón de oxígeno. Dejó de vestir de Valenciaga y se atavió con los atuendos de la jet más extrovertida que deambulaban por el Marbella Club. Eran los años 70 cuando la familia Franco desembarcó en el paraíso de los Monteros. En la misma fecha que Carmen Franco contraía matrimonio en el Palacio de El Pardo, con Cristóbal Martínez Bordiú en 1950, era cuando el financiero Ignacio Coca empezaba a levantar los primeros ladrillos de la urbanización de lujo de los Monteros. Allí en las lomas de la montaña levantó también el complejo de Incosol, lugar que marcaría un antes y un después en la vida de Nenuca y donde fijaría su residencia de verano, la sosegada mansión de los Monteros. La mansión de los Franco en el Dunar de los Monteros era un lugar plácido de recreo. Atrás quedaron para Carmencita los veranos en el Pazo de Meirás, la residencia que los gallegos regalaron a su padre, propiedad de los Pardo Bazán y también los paseítos en el Azor. En Marbella era todo más ella, al fin tenía su propia residencia de vacaciones. Uno de los trabajadores que estuvo al servicio de Carmen Franco, Salvador Martín, con el que ha hablado Vanitatis, explicaba a este portal que era la época de Oropel en la Costa del Sol. Yo me llevaba muy bien con el marqués de Villaverde e incluso tuvimos grandes conversaciones. Construimos su casa en la zona de los Monteros, cuenta este medio. Y añade, doña Carmen, la hija de Franco, mandaba mucho, pero yo me llevaba muy bien con ella y me quería. Pasé mucho tiempo allí, recuerda Salvador. En el año 1973, Francisco Franco estuvo en Marbella para la inauguración de la clínica de salud de su yerno el marqués de Villaverde. Ese día, los que estuvieron allí recuerdan lo espectacular que brillaba Nenuca, entonces éramos todos muy jóvenes, sonríe Salvador, y todo se veía de otra manera. La duquesa parecía sacada de un cuadro de Romero de Torres. De esa época Salvador guarda aún en su memoria que hasta llegó a ver al caudillo con sus nietos jugando a las cometas por la playa. Iba con pantalón corto y tenía las piernas muy delgaditas. Le gustaba dormir en un sótano inmenso que hicimos en la parte de debajo de la casa, para estar fresquito y que no le diera la luz. Su hija Carmen le veía siempre como un personaje. Le adoraba. Lo cierto es que el declive de los 70 años en que los Franco quedaron relegados a un segundo lugar con la muerte del caudillo, también pasó factura a Nenuca. Un ejemplo de esto fue el de la duquesa de Alba, que siempre presumió en vida de que ninguno de los Franco había pisado sus propiedades. En Marbella eran muy sonadas las fiestas que Cayetana celebraba en las cañas y Nenuca nunca fue invitada. La marquesa de Villaverde tuvo que consolarse con otros nombres anónimos y afines en su día al régimen, como Neneta Madrigal, hija del ministro Nieto Antúnez, Carmela López o Margarita Orfila. Con ellas ha compartido la afición de las cartas y su pasión por el brigde. Más considerado con ella fue el rey de la jet, Jaime de Mora. Su hermana Fabiola, que en tiempos de la dictadura se casó con el rey de Bélgica Balduino, fue agasajada por la madre de Carmen y tratada con mucho boato por ser la primera dama en España que, en ese tiempo,
llevaba a los españoles a la corte europea. Y eso Jaime nunca lo olvidó. Todos recuerdan en Marbella cómo él y su esposa siempre tuvieron un trato grato con Nenuca. Preguntábamos por ese espíritu viajero. Quizás solo era una manera de huir de un pasado con más sombras que luces en el plano íntimo y familiar y que últimamente había vuelto a revivir. Este verano fue el primero que no acudió al Pazo de Meirás, su refugio. El municipio de Sada la declaró persona non grata y desde ese día decidió que nunca más pisaría ese lugar. Y así fue. Este asunto más la decisión de asociaciones y partidos políticos de trasladar los restos de su padre Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos fueron dos noticias que la afectaron profundamente. Según contaban los que la han tratado estos últimos tiempos, Carmen estaba muy cansada y con pocas ganas de luchar. Lo hizo cuando le detectaron el primer cáncer, pero ahora ya no tenía fuerzas. Carmen Franco Polo para la biografía oficial, Nenuca para los íntimos y Abu para los nietos tuvo una vida aparentemente fácil en un mundo donde su apellido era detestado y querido con la misma intensidad. De joven estaba enamorada de la Costa del Sol. Nenuca, y si ahí la llamaban de jovencita, nunca olvidó Marbella. La marquesa de Villaverde abandonó su disciplina mitad palaciega mitad cuartelera cuando inició su periplo vital en la Ciudad del Sol. Como ella misma decía, fue un balón de oxígeno. Dejó de vestir de Valenciaga y se atavió con los atuendos de la jet más extrovertida que deambulaban por el Marbella Club. Eran los años 70 cuando la familia Franco desembarcó en el paraíso de los Monteros. En la misma fecha que Carmen Franco, cuando se convirtió en la cabeza visible del clan Franco, una vez quedó en primera línea del organigrama, Carmen nunca quiso ser la portavoz de la familia. En realidad, lo que pretendió fue que su perfil fuera lo más invisible posible dado su histórico de vida. Poco a poco lo fue consiguiendo hasta llegar a estos últimos años donde sus apariciones públicas se centraban en el rastrillo de Nuevo Futuro y sus paseos por la granja, donde jugaba a las cartas con su amiga de siempre, Elena Bermúdez de Castro. No le gustaba perder y quizá era de los pocos momentos donde mostraba cierto mal humor. Según los que la trataron era una mujer muy educada y poco autoritaria. No heredó esos genes de sus padres, pero sí algunos de sus nietos, decían. No hacía declaraciones, ni se prestaba a los reportajes de los que tan asidua es su hija Carmencita. Ni tan siquiera quiso que la celebración de sus 90 años tuviera una vertiente pública. Esta fiesta la organizó su nieto Luis Alfonso y su mujer, Margarita Vargas, en su chalet de la finca y acudieron todos los miembros de la saga incluidos los nietos y bisnietos. Los hijos y ella misma sabían que ya quedaba poco, aunque aún tuvo otro cumpleaños. No acudía a las fiestas donde se requería su presencia, ni a los homenajes que organizaban firmas comerciales y asociaciones como reclamo para que asistiera. Cuanto menos se hablara de ella y de su familia mejor. Esto no fue posible porque sus hijos siempre dieron titulares. Desde Francis Franco y sus líos judiciales a Carmen Martínez Bordiú con amores de ida y vuelta, matrimonios estacionales y pasiones de última hora. O este último año el divorcio de Cristóbal y José Toledo. Aunque algunos de sus hijos y nietos son muy mediáticos, otros se han mantenido apartados de este ámbito. Carmen, o Nenuca como la llamaban desde pequeña, fue una mujer discreta que no se metía en la vida de sus hijos. A lo más que llegaba era a dar su apoyo o brindar su casa de la calle Hermanos Becker como refugio. Lo hizo con Luis Alfonso cuando murió su padre, el duque de Cádiz, también con Carmen cuando se separó de Jean-Marie Roussy, y ahora con el nieto Daniel Martínez Bordiú Toledo. Nunca he querido organizar la existencia de nadie y menos la de mis hijos, decía cuando se le preguntaba por alguna cuestión relacionada con su peculiar descendencia. Todo lo contrario de lo que fue su niñez, juventud y matrimonio. Llegó a El Pardo cuando tenía 13 años y durante décadas creyó que su padre, además de jefe de todos los ejércitos, era un hombre inmortal. Creció a la sombra de la Guardia Mora, de una institutriz francesa y una teresiana. Siempre custodiada y anulada por su madre primero y su marido después. No fue al colegio,
no pudo elegir a sus amigas cuando era pequeña y tuvo una adolescencia donde nadie le explicaba los cambios físicos ni emocionales que sufren las jóvenes. Estableció su relación con el mundo exterior a través del nodo informativo oficial, donde ella y más adelante sus hijos contraía matrimonio en el Palacio de El Pardo, con Cristóbal Martínez Bordiú en 1950, era cuando el financiero Ignacio Coca empezaba a levantar los primeros ladrillos de la urbanización de lujo de Los Monteros. Allí en las lomas de la montaña levantó también el complejo de Incosol, lugar que marcaría un antes y un después en la vida de Nenuca y donde fijaría su residencia de verano, la sosegada mansión de Los Monteros. La mansión de los Franco en el Dunar de Los Monteros era un lugar plácido de recreo. Atrás quedaron para Carmencita los veranos en el Pazo de Meirás, la residencia que los gallegos regalaron a su padre, propiedad de los Pardo Bazán, y también los paseítos en el Azor. En Marbella era todo más ella, al fin tenía su propia residencia de vacaciones. Uno de los trabajadores que estuvo al servicio de Carmen Franco, Salvador Martín, con el que ha hablado Vanitatis, explicaba a este portal que era la época de Oropel en la Costa del Sol. Yo me llevaba muy bien con el marqués de Villaverde e incluso tuvimos grandes conversaciones. Construimos su casa en la zona de Los Monteros, cuenta este medio. Y añade, doña Carmen, la hija de Franco, mandaba mucho, pero yo me llevaba muy bien con ella y me quería. Pasé mucho tiempo allí, recuerda Salvador. En el año 1973, Francisco Franco estuvo en Marbella para la inauguración de la clínica de salud de su yerno el marqués de Villaverde. Ese día, los que estuvieron allí los protagonistas. Todo lo tuve que aprender sola, le decía a Nieves Herrero en esas conversaciones que han servido para que la periodista escribiera este testamento literario donde hay claves que se desconocían de su vida. Uno de los momentos más difíciles para ella fue el atentado al Hotel Corona de Aragón, donde se encontraba con su familia con motivo de la jura de bandera de su hijo Cristóbal. Pudimos morir todos quemados, contaba muchos años después al preguntarle algunas de las anécdotas más complicadas fuera del ámbito familiar, como fue la muerte de su nieto Francisco. Desde el día del atentado Carmen llevaba siempre en su bolso una escala, como las de los escaladores, como talismán. Por si acaso, comentaba a sus amistades. Su combinación genealógica era muy complicada. Hija del general que durante 40 años mantuvo a los ciudadanos firmes y sin democracia, de Carmen Polo, autoritaria, dominante y organizadora de la vida de Nenuca, que tuvo poco margen para elegir su futuro, incluido su marido. Se casó enamorada del marqués de Villaverde, pero sufrió mucho por sus infidelidades. Su madre le enseñó a no demostrar sus debilidades y tristezas. Oficialmente fueron una pareja feliz con 6 hijos hasta que Cristóbal Martínez Bordiú murió en 1998. Una vez cubierto el luto, Carmen Franco cambió de vida y se dedicó a viajar con sus amigas unas veces y con su hija Carmen otras por medio mundo. Es lo que más me puede gustar, contaba cuando los periodistas la